Entonces el ROE igual a 4 y... exactamente. Así. Entonces es más o menos así. Desde la carga hasta el primer mínimo hay 40 centímetros. Desde el primer mínimo al máximo más cercano hay 25. Entonces, si el ρ es igual a 4 y la impedancia característica es igual a 50 ohmios, hay que calcular el valor de la carga, también de la impedancia de entrada y del módulo del coeficiente de reflexión. Eso es básicamente lo que hay que hacer allí. Bueno, muchachos, entonces si tenemos esa configuración, entonces ¿cómo calcular la impedancia de entrada de la línea del sistema? ¿Cómo comenzamos? Ajá. Ajá. Claro. Fíjense, tenemos esta carga aquí, está definida, su valor está definido, y la impedancia característica de la línea 2 también está definida. Entonces podemos calcular la impedancia en Z igual 0. Y también la impedancia, por supuesto, la impedancia generalizada de onda en Z igual 0. Y también tenemos el coeficiente de reflexión en Z igual 0. Entonces vamos a determinarlos. Lo primero que hay que ver es que Z sub 1, Z sub 2 de Z, evaluado en Z igual 0, es igual a Z sub C. Y aquí, que el coeficiente de reflexión evaluado en Z igual 0 menos es igual a ZC menos Z02 entre ZC más Z02. Esto es 2 y esto es 1. Entonces esto es 225 No entiendo. Sí. Medio. Ok,
Entonces fíjense, tenemos entonces el coeficiente de reflexión evaluado en z igual 0, en la entrada, en la salida de esta línea. ¿Qué es lo próximo que deberíamos hacer? De acuerdo al procedimiento que siempre hemos visto. La impedancia en el otro extremo, ¿verdad? La impedancia en el otro extremo es, vamos a ponerlo así, la impedancia de entrada en la línea 2 es igual a z de z evaluado en z igual menos lambda cuartos, y esto es igual a esto que está aquí. Fíjense, el coeficiente de reflexión evaluado esto por supuesto acá. Coeficiente de reflexión evaluado en menos lambda cuartos es igual a ¿quién? Así. Entonces, este valor ya lo tenemos y este otro es así. Entonces, bueno, si queremos calcular la impedancia de entrada, que hay que evaluar eso. Entonces, fíjense, muchachos, la impedancia la tenemos ubicada en este punto. Aquí podemos calcular el coeficiente de reflexión y luego lo trasladamos para acá. Calculamos la impedancia en este punto y esa entonces es la impedancia de entrada de esta línea, de la línea 2, y es esta que está aquí. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que ya tenemos la impedancia de entrada de la línea 2, que es la misma impedancia de salida de la línea 1. ¿Se ve, muchachos? ¿Hay alguna duda? Pueden hacer preguntas, aunque nos estén filmando.
el micrófono tiene nada más me capta a mí. No es que van a salir, no es que van a salir en internet allí poniendo la torta, pues. Tienen derecho a poner la torta también. Para eso son las clases. A ver, muchachos, ¿se entiende el procedimiento? Ok, muchachos, entonces, si tenemos esta impedancia de entrada en la línea 2, entonces esto es igual a la impedancia de salida en la línea 1. Recuerden que cada vez que tengamos un nodo o una conexión, tanto en los ejercicios como en el examen, tenemos que asumir que esta conexión aquí en realidad es un espacio que es muy pequeño con respecto a la longitud de onda. O sea que eso no es una línea de transmisión, sino que es una conexión. Eso es importante. Importante de saber. Si esto fuera largo, tuviera cierta distancia comparable con la longitud de onda, entonces ya esto se convierte en otra línea de transmisión. Deja de ser un nodo. Pero en nuestros casos que vamos a resolver aquí en la materia, vamos a asumir que cada vez que hay una conexión entre líneas, eso es una conexión a algún espacio muy pequeño con respecto a la longitud de onda. Por tanto, allí se cumplen las leyes de Kirchhoff en esos nodos. En los demás lugares no se cumplen. Ok, ¿qué otra aclaratoria interesante que hay que hacer? Bueno, la impedancia de entrada aquí, entonces es la misma que tenemos acá. Eso es lo correcto, pero en los exámenes muchas veces se da el caso de que alguien dice que no solamente es la impedancia que es continua acá, sino que también el coeficiente de reflexión es continuo. Entonces trasladan este coeficiente de reflexión, lo trasladan para acá y siguen calculando. Eso se ha dado el caso. Eso no es correcto. Coeficiente de reflexión no es continuo en las interfaces. Así como vimos para múltiples medios, tampoco lo es para las líneas de transmisión. El coeficiente de reflexión no es continuo. La única manera que el coeficiente de reflexión sea continuo, o una posible manera, es que estemos hablando de líneas que estén en serie, así como esta, y que además tengan la misma impedancia característica. Eso solamente se cumple de esa manera. El coeficiente de reflexión es continuo solamente cuando las líneas son exactamente iguales y no hay más nada en el medio. O sea, la forma de la reflexión aquí es la misma que acá, entonces allí se puede asumir eso. De lo contrario, en el caso general, lo mejor es no ponerse a inventar, sino que simplemente las impedancias son continuas y listo. Entonces, bueno, la impedancia entonces, la impedancia de salida, de la línea 1, salud.
Ok, la impedancia de salida de la línea 1 es esta que está acá. Entonces, si queremos calcular la impedancia de entrada que se ve aquí, ¿cómo hacemos? El mismo procedimiento. Calculamos acá el coeficiente de reflexión y lo trasladamos. Entonces, el coeficiente de reflexión aquí por supuesto el coeficiente de reflexión 1, este es el 2. Entonces, fíjense, ese es el coeficiente de reflexión evaluado en la salida de la línea 1, este que está aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? De acuerdo a al procedimiento que estamos siguiendo, debemos ahora trasladarlo hacia exactamente, hacia la entrada de la línea. En la entrada de la línea 1. Entonces, tenemos que aplicar esta ecuación. Aquí es menos. Aquí es menos. Así. Entonces, fíjense, si queremos evaluar entonces el coeficiente en la entrada de la línea, sería en z igual menos lambda medio. En lambda medios, ¿por qué? Bueno, porque aquí, si este z igual 0, aquí está z igual menos lambda cuartos, y aquí está z igual menos lambda medios. La longitud de las líneas, de ambas líneas es, en este caso, lambda cuarto.
así. Entonces, z de z, z1 de z, evaluado en z igual menos lambda medios, que por supuesto esto es más. Ok, muchachos, entonces esto es igual a la z de entrada de la línea 1. Entonces la z de entrada de la línea 1 tiene este valor que está aquí. ¿Se ve, muchachos? ¿Preguntas? Ajá. ¿Por qué esto? Ah, porque fíjense, esto es un detalle muy importante. En estos casos tenemos que trasladar el origen de alguna manera. Porque, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? ¿Qué es lo que ustedes siempre tienen que estar pendientes cuando vean un problema de esto? Que si evaluamos esta función en donde estamos evaluando la línea, tiene que darnos el mismo coeficiente de reflexión. Fíjate que si colocamos aquí z igual menos lambda cuartos, que sería evaluar el coeficiente de reflexión aquí, en z igual menos lambda cuartos, entonces ahí te tiene que dar el coeficiente de reflexión en menos lambda cuartos. Si fíjate que se va, aquí te da esto 0, e a la 0, 1, y te da coeficiente de reflexión en menos lambda cuartos, igual al coeficiente de reflexión en menos lambda cuartos, o sea que está bien, pues. Si no lo trasladas, entonces no te da así. ¿Ves? Entonces esto es como una traslación. En el origen, o sea, dependiendo del origen que estemos utilizando, entonces es que tenemos que ponerle esa traslación o no. Dime. Bueno, básicamente para este problema tenemos que calcular el coeficiente en 0, en menos lambda cuarta y en menos lambda medio. Exactamente, tienes que calcularlo. Esa es la ciencia de estos problemas. Calcular el coeficiente de reflexión aquí, calcularlo acá, luego calcularlo acá y luego acá. En esos 4 puntos. Aquí, acá, acá y acá. En esos 4 puntos. Y con eso calculamos la impedancia. ¿Okay? Para eso, bueno, tenemos que determinar la impedancia aquí, saber cuál es la impedancia acá, luego la impedancia acá y la impedancia acá. Claro, eso es impedancia, coeficiente, impedancia, coeficiente, impedancia. Ese es el proceso del cálculo cuando tenemos un problema de este tipo, pues, donde todos los datos están dados. Sin embargo, la impedancia z lambda cuarta debe ser igual. Exactamente. En este caso son iguales, por supuesto. Sin embargo, hay problemas que vamos a ver más adelante en que tenemos líneas en paralelo.
Entonces, claro, la impedancia, ponernos aquí alimentando una línea más o una carga aquí. Sí, claro, ya la impedancia aquí no es la misma acá, hay que tomar en cuenta la carga también. ¿Ves? Pero por lo menos para este caso puede concluirse eso. Aquí, otra pregunta. Este problema es importante porque les va a ilustrar cómo proceder con todos los problemas del problemario, pues. En la guía de la profesora Trina, del profesor Nelson Vázquez, hay bastantes problemas de este tipo. Yo les recomiendo que los vayan haciendo este fin de semana. Como no vamos a tener clase el lunes, es importante que ustedes vayan practicando de una vez. En la clase del miércoles seguramente vamos a hacer ejercicio y el taller. Si vienen duchos, lo pueden aprovechar. Lo pueden aprovechar mucho mejor. Por lo menos con las dudas claras, pues, en dónde están fallando. Recuerden que esta materia uno cree que sabe mucho porque viendo las clases, bueno, todo se entiende, ¿no? Pero después, a la hora de hacer ejercicio, no es así. Aparecen muchas dudas. Por lo menos a mí se me aclararon las dudas por lo menos 3, 4 años después que empecé a dar la materia. Entonces ya no, ya yo creo yo que no tengo duda. Eso es lo que yo creo. Pero ustedes tienen que estar pendientes con eso, pues. Ok, muchachos, entonces, si esta es nuestra impedancia de entrada, ¿cómo hacemos para determinar todo lo demás? ¿Cuál será la potencia que se consume aquí? ¿Y cuánto porcentaje de la onda incidente se está devolviendo hacia el generador? Bueno, para lo primero que hay que recordar es que P de Z, para líneas que no tienen pérdida, que es este caso, entonces P más es la potencia de la onda incidente. Y esta es la potencia que transporta la línea. Fíjense que la potencia que transporta la línea para cuando las líneas no tienen pérdidas no depende potencia, por supuesto es la potencia promedio. Y esto por supuesto también es la promedio. Y por supuesto aquí lo que estamos pidiendo acá es la promedio. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué
¿cómo hacemos por lo menos para resolver la pregunta 3? Fíjense, ¿cuánto porcentaje de potencia de la onda incidente se está devolviendo hacia el generador? ¿Cómo hacemos para calcular eso? Dada esa expresión. A ver, muchachos, ¿qué representa este término? Fíjense que P de Z, ¿qué es? Es P más menos así, ¿verdad? El primer término, ¿qué representa? La potencia de la onda incidente, la potencia promedio de la onda incidente. Y el segundo término, la potencia promedio de la onda reflejada. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Despejar, ¿verdad? Fíjense que nos están pidiendo cuál es el porcentaje de exactamente de la onda incidente, cuál es el porcentaje de la onda reflejada que se devuelve hacia el generador, por menos de lo que incidió. Entonces, fíjense, este es potencia promedio de la onda incidente y esto completo reflejada. Entonces, el porcentaje, exactamente, el gamma al cuadrado, el módulo de gamma al cuadrado. Entonces, el porcentaje de potencia que se devuelve en este caso estamos hablando de la línea 1, todo esto por supuesto de la línea 1. Y este coeficiente de reflexión es en la línea 1 también. Entonces, coeficiente de reflexión nos da 1/3. Así que esto es 1/9 por 100%. Puede ser 90,9. Ya va. No, perdón. Así, ¿verdad? No sé cuánto da esta cuenta, pero creo que es así. Aproximadamente 9%. 11,11.
Ok, esto sería como el punto, esta es la potencia que se devuelve exactamente, que se devuelve hacia el generador. Y la potencia que se consume en la carga, ¿cuál será? Ajá. Ajá, el voltaje entre la impedancia. Buen día, ¿qué tal? Vale, ¿cómo estás? Bien. Ajá, el voltaje al cuadrado entre 2 veces la impedancia. ¿Verdad? Por supuesto hay una parte real involucrada allí. Fíjate que siempre es la potencia en circuitos es la potencia activa es igual a 1/2 de la parte real de V por I conjugado. De ahí sale todo siempre. Entonces esto es 1/2 de la parte real del módulo de V al cuadrado entre Z conjugado. Eso por supuesto atendiendo a la ley de Ohm, de que la corriente es el voltaje entre la impedancia. Entonces, al hacer el producto de V por V conjugado, da V cuadrado, el módulo de V cuadrado, entre la impedancia conjugada. Entonces, esto es la potencia activa que se consume en un elemento. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos la impedancia y podemos calcular aquí el voltaje, entonces tendríamos el valor de la potencia activa que se está consumiendo allí, que se está consumiendo en esa carga. Pero fíjense todo lo que hay que hacer para lograr eso. Hay que calcular el voltaje. Fíjense que el único dato de voltaje que tenemos es este que está aquí. Entonces el voltaje hay que calcular el divisor de tensión, llevar el voltaje aquí en la entrada y empezar a calcular el voltaje a lo largo de la línea. Determinar entonces luego el voltaje aquí, hacer continuidad de voltaje y luego otra vez el voltaje aquí a lo largo de la línea, hasta que nos dé el voltaje aquí. Y entonces allí calculamos la potencia. Ese es el camino largo, es bastante largo. Ese podría ser un ejercicio para la casa, calcular la potencia que se consume en la carga previo al cálculo del voltaje en todos los puntos de la línea. Eso podría ser un ejercicio, y si quieren anoten eso. Eso es bastante bueno para practicar. Sin embargo, hay una vía corta, también relacionado con aquello que está allá, con la potencia a lo largo de la línea. Fíjense que nosotros tenemos aquí esta impedancia, tenemos este voltaje, tenemos la impedancia de entrada también. O sea que podemos saber la potencia que entra a la línea, ¿verdad? Eso es un dato. Si tenemos la potencia que entra a la línea, ¿cómo será la potencia dentro de esa línea? Fíjense que esto es... No, fíjate, esto que está acá, esta es la potencia que transporta la línea, que es constante en todo el espacio, en toda la línea. Fíjate que si esto no depende de Z, la potencia que entra a la línea es la misma que la que sale. Pues esto sucede porque las líneas no tienen pérdida. Aquí se está tomando en cuenta el efecto de la potencia incidente y de la onda reflejada. Pero esto que está acá es la potencia que en realidad está transportando la línea.
Entonces la potencia es constante. Si la potencia es constante, entonces la potencia que transporta la línea aquí, aquí, acá, 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 es la misma. Por tanto, la potencia que transporta la línea en este punto tiene que ser la misma que está transportando la línea en este punto. Y así hasta que lleguemos a la carga. Entonces, si la potencia que está transportando esta línea es la que está consumiendo entonces la potencia que está entrando acá es la misma que está saliendo acá. Eso es solamente cuando las líneas no tienen pérdida. Si Dime. tuviese una línea hacia abajo, Ajá. justamente, Ahí se divide, ahí no puedes hacer ya eso. Si estamos alimentando en vez de una sola línea, estaríamos alimentando dos, entonces ya no podemos afirmar eso. yo tendría que ahí la potencia se dividía en la de abajo. En dos, exactamente. Pero no necesariamente se divide en dos por la mitad o... Se divide, claro, si esta línea fuese igual a la otra, sí se divide en partes iguales. Pero si no es así, entonces hay que calcular, pues, porque hay una fracción que se va a repartir para acá y otra para acá. ¿Ves? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, la vía corta entonces es esa. ¿Cuál es la impedancia? ¿Cuál es la potencia? Un medio de la parte real esto es 50. Es 100 ohmios, no es 25, ¿verdad? Entonces me equivoqué. Entonces esto es 2/3. Ajá. Aplicar libremente
Las leyes Kirchhoff. En los nodos. En los nodos. Y eso se puede considerar un nodo. ¿Ves? Eso es importante. Las leyes de Kirchhoff se cumplen es en los nodos. Ok, 9 por 25. 225 vatios. ¿Y esto en decimales cuánto será? A ver quién saca esa cuenta por ahí, esa fracción. Vatios, ¿verdad? Ok, muchachos, entonces, esta es la potencia que entra a la línea 1. Como la línea 1 no tiene pérdidas, entonces toda esa potencia se transporta a el extremo de la línea y de allí se vuelve a transportar hacia la otra línea y finalmente a la carga. Esto es la potencia que entra. La potencia, si quisiéramos calcular la potencia de la onda incidente, ¿cómo sería? Vamos a suponer. A ver, ¿cómo sería? Para ver si están entendiendo bien lo que estamos haciendo. Ajá. Exactamente. Así. Esto sería P1 más. Ok.
Ok, muchachos, preguntas, dudas acerca de esto. Dime. No entiendo por qué para calcular la potencia en la carga, nada más tomamos el coeficiente de reflexión de la línea 1. Ajá. O sea, porque nada más tiene efecto esa línea en la potencia de ese reflejo. Porque fíjate que estamos preguntando la potencia de la onda que está viajando hacia el generador. La potencia de la onda que está viajando hacia el generador está aquí. O sea, aquí es que está tomado en cuenta en este sistema, en esta parte, analizando la línea independientemente, aquí hay una onda incidente y una onda reflejada. Entonces, por eso es que estamos calculando solamente la potencia de la onda reflejada. ¿Qué pasa con la que se refleja al final del medio 2? Exactamente, por supuesto que aquí hay un coeficiente de reflexión. Hay una también al final. Exactamente, por supuesto que aquí hay otra onda reflejada y otra onda incidente. Pero claro, combinando las dos, cuando llegan a este punto, aquí se produce una impedancia que es lo que realmente ve esto. ¿Ves? O sea que ese coeficiente de reflexión está muy relacionado con la impedancia que ves aquí. ¿Ves la cuestión? Entonces, bueno, otra pregunta por allí. ¿Ninguna otra? Bueno, muchachos, como ustedes ya hemos hecho bastantes problemas de líneas de transmisión, yo les recomiendo que hagan lo hagan en la casa, lo anoten y se lo lleven. Ahorita estoy tratando de colocar la mayor cantidad de problemas posibles para que tengan con qué practicar, para que el miércoles lleguen con bastantes dudas. Esa es la idea, que lleguen con bastantes dudas. Entonces, este es un problema que no hemos planteado aquí en clase, pero que sería bueno que lo sacaran. Dice, es una línea de transmisión con impedancia característica de 50 ohmios y de 2.3 metros de longitud. Entonces, la carga de esa línea es ZR y el ROE dentro de la línea, para ese caso, es igual a 4. Que es el mínimo de voltaje más cercano a la terminación, se encuentra a 40 centímetros y la distancia entre este mínimo y el máximo más cercano es de 25 centímetros. Entonces mandan a calcular la carga, la impedancia de entrada de la línea y el módulo del coeficiente de reflexión en la línea. Fíjense, muchachos, que el ROE
para el caso de las líneas de transmisión, en vez de ser el módulo del campo máximo entre el módulo del campo mínimo, va a ser el voltaje máximo entre el voltaje mínimo. Igual para la corriente. Y máximo entre mínimo va a ser el ROE en este caso, en vez de el cociente entre los campos magnéticos. Entonces, en este problema vamos a tener una carga ZR, el ROE va a ser igual a 4, Z sub 0 igual a 50 ohmios, entonces el ROE igual a 4 y exactamente. Así. Entonces es más o menos así. Desde la carga hasta el primer mínimo hay 40 centímetros. Desde el primer mínimo al máximo más cercano hay 25. Entonces, si el ρ es igual a 4 y la impedancia característica es igual a 50 ohmios, hay que calcular el valor de la carga, también de la impedancia de entrada y del módulo del coeficiente de reflexión. Eso es básicamente lo que hay que hacer allí. Bueno, muchachos, vamos a hacer ahora este problema, que es sencillo. Tiene mucho que ver con lo que vimos, con los casos particulares que vimos en la clase pasada. No sé si se... Sí, ¿verdad? Se ve muy feo. ¿Mm? Se ve mal, ¿verdad? Está mal para presentarlo.
Bueno, muchachos, aquí lo principal es decir, aquí se pregunta cuál es la impedancia de entrada del sistema. En otras palabras, esta impedancia que está aquí. Este problema tiene mucho que ver con los casos particulares que estábamos analizando en la clase anterior. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí podemos aplicar el mismo procedimiento de antes, ¿verdad? Calcular el coeficiente de reflexión aquí, trasladar la impedancia, calcular el coeficiente de reflexión acá, ver qué influencia tiene esta línea aquí, calcular el coeficiente de reflexión acá, trasladarla para acá. La impedancia de esta línea con esta, se puede calcular el paralelo y luego ese paralelo va a ser la impedancia de salida de esta línea. Aquí trasladamos impedancia y aquí tenemos la impedancia de entrada. Así, ese es el procedimiento formal, el que siempre hemos visto, ¿verdad? Pero este es un caso de lo que se resuelve rápidamente. ¿Cómo podríamos hacer? Ajá, hay un cortocircuito aquí. ¿Y entonces eso qué implica? ¿Qué implica si aquí hay un cortocircuito y esta línea es longitud lambda cuartos? Salud. ¿Qué implicaciones tiene eso? Ajá, que la impedancia de entrada es infinita, ¿verdad? La de esta línea que está aquí. La impedancia de entrada de esta línea es infinita. Cuando tenemos un corto acá y esta longitud es lambda cuarto, aquí se refleja un abierto. Aquí tenemos entonces un circuito abierto. Y de este otro lado, ¿qué tenemos? Fíjense, Z sub 0 y aquí Z sub 0. Eso, ¿cómo se refleja en la entrada? Son la misma impedancia, ¿verdad? Entonces no hay onda reflejada. ¿Y eso qué forza? A que la impedancia de entrada sea la misma que tenemos en la salida. Exactamente, sería como decir una sola línea de lambda medios. Es como, esto es lambda medio, la impedancia que tenemos acá es la misma que tenemos acá. Y ya, la impedancia de entrada entonces es Z sub 0. Sin sacar cuenta. Yo creo que sí se debe. Vamos a ver si este no está tan deteriorado. Ajá. Allá, entonces, como la Z sub 1 es Z sub 0, Ajá. es la misma que la que está en la línea 2. Exacto. Entonces queda ahí una Z sub 0. Y
Se repite para la línea 1. Exactamente, se repite para la línea 1. Sí. También se repite porque esta longitud, fíjate que como esta línea no influye y estas líneas tienen la misma impedancia característica, este es uno de los casos en que estas líneas se pueden unir. ¡Pax! Es como que si estuvieran unidas. Entonces, esto es lambda medio. Y como es lambda medio, la impedancia que tengas acá se va a repetir aquí. Aquí en este extremo se va a repetir en este extremo. ¿Ves? Eso también otra razón por la cual da la misma impedancia en la entrada. Si no fuese la misma impedancia, sí tengo que hacer un cálculo. Si no fuese la misma impedancia, entonces sí tienes que hacer los cálculos. Ponte tú que aquí fuera Z, vamos a poner ese caso particular. Si aquí fuese Z sub C, ¿qué se vería en la entrada? De acuerdo a lo que estamos analizando. Hay que sacar los cálculos, ¿no? O Todavía no. O sea, ahí todavía podemos caer en un caso particular. Se vería Z sub C. Porque esta línea es, o sea, al quitar esto, aquí lo que quedaría sería una línea completa de lambda medios, con la misma impedancia, ¿no? Aquí eso se puede hacer porque las impedancias son iguales. Al ser las impedancias iguales, entonces todo esto es lambda medio y aquí se vería Z sub C. ¿Ven? Sin sacar cuentas también. Profesor, Dime. y el otro caso particular, otra notación particular es que sin importar cuál sería la longitud, si la carga de salida, la última carga es igual a la carga de la línea, La impedancia característica de la línea. a nivel característica de la línea, la de entrada va a ser igual a la salida, Exactamente. sin importar la Sin importar la longitud, sí. Exactamente. Aquí se me pasó aprovechar que me están preguntando eso. Ponerle el resultado aquí de este ejercicio. Aquí Z sub R. Ok, muchachos. Entonces, vamos a pasar a este problema que también es un caso particular. Fíjense que es una instalación un poco hecha así un poco artesanalmente. Esto es una antena para recibir televisión. De acá, acá hay 30 metros y aquí conectan un televisor. Aquí hay un televisor a 8 metros de esta distancia. Como querían ver todo en diferentes habitaciones, entonces se fueron por este camino y conectaron este otro televisor. Aquí hay una habitación que quedó vacía y quitaron este televisor y se lo llevaron. Entonces quedó esta línea. Entonces aquí querían ver el canal 2, que la frecuencia es aproximadamente 60 MHz.
Estos cables que están acá son líneas bifilares. Fíjense, hay alguien que las habrá visto, son dos cables paralelos que están conectados, que están unidos por un plástico. ¿Verdad? Sí los han visto, que no son coaxiales, sino son dos cables paralelos. Entonces, la velocidad de propagación en la línea es aproximadamente la velocidad de la luz. La impedancia de las líneas, en este caso no debería ser así, pero es 50 ohmios. Entonces, si la frecuencia es 60 MHz, ¿cuál de los dos televisores se ve mejor? Eso es básicamente lo que se pregunta para ese sistema. A ver, ¿qué opinan, muchachos? En este caso la fuente está actuando como un generador. O sea, ella en realidad ella no es ningún generador, está captando la potencia que está en el ambiente, que está generada en algún otro lado, y distribuye. A ver, muchachos, ¿qué opinan? Ajá. Ahí en la parte dice S0 igual 50 o S0. No, es Z sub 0 igual 50 ohmios. Porque O sea, impedancia característica de las líneas bifilares que están allí. En realidad en la realidad eso no es así. En general, las líneas de televisión, los cables coaxiales generalmente son de 75 ohmios. En televisión casi todo es 75 ohmios. porque como Pero dice que las letras tal vez deben sustituirse para que fuera S0 y sustituiste. no, asuman que es 50. Claro. Claro, eso es para que no se copien el examen. Pero asuman que es 50, pues. Las impedancias, es otra cosa importante, las impedancias de entrada de los dos televisores es de 50 ohmios. También, Z de entrada es 50 ohmios. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué se les ocurre? Ya tenemos el dibujo hecho, pero falta algo, ¿verdad? ¿Qué falta para que ese problema se parezca a los problemas que hemos resuelto siempre? Fíjense que ahí tenemos la distancia en unidades absolutas, ¿verdad? ¿Y qué es cómo resolver ese problema? Hasta ahora nunca hemos trabajado con distancias absolutas. Con lambda, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para llevar ese problema a unidades de longitudes de onda?
Hallando lambda, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay que encontrar lambda. Lambda es B entre F. Y esto es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre 60 por 10 a la 6 Hz. ¿Esto por qué esta velocidad de propagación? Bueno, porque lo dice el problema. Hay que asumir que mu igual a mu sub 0 y epsilon igual a epsilon 0. Por tanto, la velocidad de propagación dentro de la línea sigue siendo la velocidad de la luz. O sea, la línea está hecha prácticamente, o sea, debe tener un aislante muy delgado para que eso ocurra. Si los aislantes son muy delgados o simplemente están colocadas así en el aire, entonces la velocidad de propagación es la velocidad de la luz. Generalmente la velocidad de propagación dentro del cable es un dato que da el fabricante. Bueno, para los cables coaxiales puede ser 60% de la velocidad de luz, 50%, 40%, dependiendo del material con que esté hecho el cable. En este caso, nos están diciendo que la velocidad de propagación, entonces, es la velocidad de la luz. Si sacamos esta cuenta, ¿esto cuánto nos debe dar? Esto yo creo que da aproximadamente 5 metros. Creo que es así. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, lambda es 5 metros. Entonces, ¿cómo representamos ahora ese circuito? Bueno, ahorita tenemos un generador. Los primeros 30 metros son 6 lambdas, ¿verdad? Luego, acá viene el primer televisor. Son 8 metros. 1,6 lambdas, ¿verdad? La otra distancia, 6,25. 1,25 lambdas, ¿verdad? Aquí está abierto. ¿Esta distancia cuánto es? Esto creo que es lambda cuarto. Y acá 8 más 17. Ya. Que aquí hay un sucio aquí en el... Exactamente. 8 más 17 son 25. Entonces la línea completa es 5 lambdas. Por supuesto, la impedancia de entrada, 1, es igual a 50 ohmios. Impedancia de entrada 2, igual a 50 ohmios. Y la impedancia Z sub 0,1 igual a Z sub 0,2 igual a Z sub 0,3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué es lo lógico? Bueno, empezar a calcular. Pero, en este caso, este es otro de esos casos en que hay que chequear primero los circuitos particulares que podría haber allí. ¿Qué puede observarse? ¿Qué observan allí? Que hay un abierto, una línea en el medio ahí, en lambda cuartos, ¿verdad? ¿Y eso qué implicaciones tiene? Ajá, que esta línea no se toma en cuenta. No tomamos en cuenta esta línea. No, ¿verdad? ¿Todos opinan lo mismo? No, aquí en realidad es un circuito abierto. Pero cuando trasladamos lambda cuartos, ¿qué se observa aquí? Ese es un caso particular que teníamos, en que vimos en la clase pasada. La impedancia de entrada de esa línea es nula.
En otras palabras, tenemos un cortocircuito aquí. Cuando tenemos un abierto y aquí la distancia es lambda cuarto, acá tenemos un cortocircuito. Entonces, bueno, la pregunta original, que ya puede resultar ya un poco obvia, ¿no? ¿Cómo se verá este televisor? ¿Llegará algo de potencia aquí? No llega potencia. Entonces, la señal se pierde acá. Aquí hay un cortocircuito. Y todo por culpa de la longitud del cable. Exactamente, por la longitud del cable y por dejarlo abierto. No, claro, pero o sea, si yo dejo el cable abierto, pero tiene 1 metro más, no pasa eso. No pasa eso, exactamente. Así como lo dices tú. Sí. Comprar cables de 3.42. No, saberlo cortar. Cortarlo exactamente donde es, pues. Hay que cortarlo exactamente donde es, porque si no, se echa a perder. Y claro, entonces, bueno, imagínate, este televisor no ve nada. Pero mueve la antena. Mueve la antena, pero nada, no hay manera de que llegue la señal. Ahora, en este televisor, ¿qué se verá? Entonces, si Z sub C es 0. Fíjense, este 1.25 en realidad es 5 cuartos de lambda. Ponerlo así más bonito, pues. Entonces fíjense esto. Aquí tenemos un abierto. Eso produce un corto aquí, un cortocircuito. En paralelo con esta línea sigue siendo un cortocircuito. De aquí tenemos un cortocircuito y acá hay 5 cuartos de lambda. ¿Qué se verá en la entrada de esta línea? Ajá, por acá me dicen un abierto, un infinito. ¿Todos lo ven? 5 cuartos es lambda más lambda cuartos. Entonces, en este punto lo que se ve es un abierto de esta línea. O sea que esta impedancia aquí es infinita. Entonces, en realidad, la potencia de la antena, todito se está yendo hacia este televisor. Porque por acá no hay transmisión de potencia, ni hay impedancia. ¿Ven la cosa? A propósito de que en este cuarto no hay televisión. Exactamente. Exactamente. En este cuarto no se va a ver televisión. Eliminando el televisor que quitaron allí, entonces le quitaron señal al otro. Muchachos, si ustedes como ingenieros, así con un mínimo costo, así con una cuestión de mínimo costo, ¿cómo arreglan ese problema? Sin prácticamente alterando el circuito en un solo detalle, sin tener que hacer mayor cosa. Ajá, una manera es quitar los cables del abierto, pero eso puede involucrar, no sé, sacar el cable de la tubería, o no sé. Ese es el detalle. Si colocamos esto en corto, ¿qué se ve acá? Un abierto aquí y todo se ve otra vez. No. Aquí habría, si aquí colocamos un corto, esta línea se convierte en un abierto y deja de influir. Entonces la potencia prácticamente se dividiría en dos, porque aquí la impedancia de entrada sería 50 ohmios, aquí también 50 ohmios. Y listo. Así se soluciona el problema. Entonces, bueno, ya tienen bastante para practicar. Tienen bastante para practicar. Entonces,
Entonces, bueno, muchachos, yo les recomiendo entonces que hagan los problemas de la guía de la profesora Trina y del profesor Nelson Vázquez. Practiquen este fin de semana, que ya tenemos bastante para practicar. Entonces nos veríamos el miércoles. Como el domingo hay elecciones, entonces el lunes no lo vamos a dar libre. Entonces, vamos a terminar la clase de hoy y nos veríamos entonces el miércoles. Bueno, chamo, fino, vale. Sí, vale, sí. Puede sí. ser. No, es que yo también, o sea, no es, o sea, se ve que es una falla de algún equipo, no es de ustedes, porque no puede, es asombroso que... Ajá. ¿Estamos grabando? Bueno, muchachos, vamos a hacer ahora este problema, que es sencillo. Tiene mucho que ver con lo que vimos, con los casos particulares que vimos en la clase pasada. No sé si se... Sí, ¿verdad? Se ve muy feo. ¿Mm? Se ve mal, ¿verdad? Está mal para presentarlo.
Bueno, muchachos, aquí lo principal es decir, aquí se pregunta cuál es la impedancia de entrada del sistema. En otras palabras, esta impedancia que está aquí. Este problema tiene mucho que ver con los casos particulares que estábamos analizando en la clase anterior. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí podemos aplicar el mismo procedimiento de antes, ¿verdad? Calcular el coeficiente de reflexión aquí, trasladar la impedancia, calcular el coeficiente de reflexión acá, ver qué influencia tiene esta línea aquí, calcular el coeficiente de reflexión acá, trasladarla para acá. La impedancia de esta línea con esta se puede calcular el paralelo y luego ese paralelo va a ser la impedancia de salida de esta línea. Aquí trasladamos impedancia y aquí tenemos la impedancia de entrada. Así, ese es el procedimiento formal, el que siempre hemos visto, ¿verdad? Pero este es un caso de los que se resuelve rápidamente. ¿Cómo podríamos hacer? Ajá, hay un cortocircuito aquí. ¿Y entonces eso qué implica? ¿Qué implica si aquí hay un cortocircuito y esta línea es longitud lambda cuartos? Salud. ¿Qué implicaciones tiene eso? Ajá, que la impedancia de entrada es infinita, ¿verdad? La de esta línea que está aquí. La impedancia de entrada de esta línea es infinita. Cuando tenemos un corto acá y esta longitud es lambda cuarto, aquí se refleja un abierto. Aquí tenemos entonces un circuito abierto. Y de este otro lado, ¿qué tenemos? Fíjense, Z sub 0 y aquí Z sub 0. Eso, ¿cómo se refleja en la entrada? Son la misma impedancia, ¿verdad? Entonces no hay onda reflejada. ¿Y eso qué forza? A que la impedancia de entrada sea la misma que tenemos en la salida. Exactamente, sería como decir una sola línea de lambda medios. Es como, esto es lambda medio, la impedancia que tenemos acá es la misma que tenemos acá. Y ya, la impedancia de entrada entonces es Z sub 0. Sin sacar cuenta. Yo creo que sí se ve. Vamos a ver. Vamos a ver si este no está tan deteriorado. Ajá. Allá, entonces, como la Z sub 1 es Z sub 0. Ajá. Es la misma que la que está en la línea 2. Exacto. Entonces,
queda ahí una Z sub 0 y se repite para la línea 1. Exactamente, se repite para la línea 1. También se repite porque esta longitud, fíjate que como esta línea no influye y estas líneas tienen la misma impedancia característica, este es uno de los casos en que estas líneas se pueden unir. ¡Pax! Es como que si estuvieran unidas. Entonces, esto es lambda medio. Y como es lambda medio, la impedancia que tengas acá se va a repetir aquí. Aquí en este extremo se va a repetir en este extremo. ¿Ves? Eso también otra razón por la cual da la misma impedancia en la entrada. Si no fuese la misma impedancia, sí tengo que hacer los cálculos. Si no fuese la misma impedancia, entonces sí tienes que hacer los cálculos. Ponte tú que aquí fuera Z, vamos a poner ese caso particular. Si aquí fuese Z sub C, ¿qué se vería en la entrada? De acuerdo a lo que estamos analizando. Hay que sacar los cálculos, ¿no? Todavía no. O sea, ahí todavía podemos caer en un caso particular. Se vería Z sub C. Porque esta línea es, o sea, al quitar esto, aquí lo que quedaría sería una línea completa de lambda medios, con la misma impedancia, ¿no? Aquí eso se puede hacer porque las impedancias son iguales. Al ser las impedancias iguales, entonces todo esto es lambda medio y aquí se vería Z sub C. ¿Ven? Sin sacar cuentas también. Profesor, Dime. el otro caso particular, otro caso particular es que sin importar cuál sería la longitud, si la carga de salida, la última carga es igual a la carga de la línea, La impedancia característica de la línea. a la característica de la línea, la de entrada va a ser igual a la salida, Exactamente. sin importar la longitud. Sin importar la longitud, sí. Exactamente. Aquí se me pasó aprovechar que me están preguntando eso. Ponerle el resultado aquí de este ejercicio. Aquí Z sub R. Ok, muchachos. Entonces, vamos a pasar este problema que también es un caso particular. Fíjense que es una instalación un poco hecha así un poco artesanalmente. Esto es una antena para recibir televisión. De acá, acá hay 30 metros y aquí conectan un televisor. Aquí hay un televisor a 8 metros de esta distancia. Como querían ver todo en diferentes habitaciones, entonces se fueron por este camino y conectaron este otro televisor. Aquí hay una habitación que quedó vacía y quitaron este televisor y se lo llevaron. Entonces quedó esta línea. Entonces aquí querían ver el canal 2.
que la frecuencia es aproximadamente 60 MHz. Estos cables que están acá son líneas bifilares. Fíjense, alguien que las habrá visto? Son dos cables paralelos que están conectados, que están unidos por un plástico, ¿verdad? Sí los han visto, que no son coaxiales, sino son dos cables paralelos. Entonces, la velocidad de propagación en la línea es aproximadamente la velocidad de la luz. La impedancia de las líneas, en este caso no debería ser así, pero es 50 ohmios. Entonces, si la frecuencia es 60 MHz, ¿cuál de los dos televisores se ve mejor? Eso es básicamente lo que se pregunta para ese sistema. A ver, ¿qué opinan, muchachos? En este caso la fuente está actuando como un generador. O sea, ella en realidad ella no es ningún generador, está captando la potencia que está en el ambiente, que está generada en algún otro lado, y distribuye. A ver, muchachos, ¿qué opinan? Ajá. Ahí en la parte dice S0 igual 50 o S0. No, es Z sub 0 igual 50 ohmios. Porque... O sea, impedancia característica de las líneas bifilares que están allí. En realidad en la realidad eso no es así. Las líneas de televisión, los cables coaxiales, generalmente son de 75 ohmios. En televisión casi todo es 75 ohmios. Porque como Pero dice que las letras están sustituidas para que fuera S0 y sustituiste. no, asuman que es 50. Claro. Claro, eso es para que no se copien el examen. Pero asuman que es 50, pues. Las impedancias, es otra cosa importante, las impedancias de entrada de los dos televisores es de 50 ohmios. También, Z de entrada es 50 ohmios. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué se les ocurre? Ya tenemos el dibujo hecho, pero falta algo, ¿verdad? ¿Qué falta para que ese problema se parezca a los problemas que hemos resuelto siempre? Fíjense que ahí tenemos la distancia en unidades absolutas, ¿verdad? ¿Y qué es cómo resolver ese problema? Hasta ahora nunca hemos trabajado con distancias absolutas. Con lambda, ¿verdad?
¿Y cómo hacemos para llevar ese problema a unidades de longitudes de onda? Hallando lambda, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay que encontrar lambda. Lambda es B entre F. Y esto es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre 60 por 10 a la 6 Hz. ¿Esto por qué esta velocidad de propagación? Bueno, porque lo dice el problema. Hay que asumir que mu igual a mu sub 0 y epsilon igual a epsilon 0. Por tanto, la velocidad de propagación dentro de la línea sigue siendo la velocidad de la luz. O sea, la línea está hecha prácticamente, o sea, debe tener un aislante muy delgado para que eso ocurra. Si los aislantes son muy delgados o simplemente están colocadas así en el aire, entonces la velocidad de propagación es la velocidad de la luz. Generalmente la velocidad de propagación dentro del cable es un dato que da el fabricante. Bueno, para los cables coaxiales puede ser 60% de la velocidad de la luz, 50%, 40%, dependiendo del material con que esté hecho el cable. En este caso, nos están diciendo que la velocidad de propagación, entonces, es la velocidad de la luz. Si sacamos esta cuenta, ¿esto cuánto nos debe dar? Esto yo creo que da aproximadamente 5 metros. Creo que es así. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, lambda es 5 metros. Entonces, ¿cómo representamos ahora ese circuito? Bueno, ahorita tenemos un generador. Los primeros 30 metros son 6 lambdas, ¿verdad? Luego, acá viene el primer televisor. Son 8 metros. 1,6 lambdas, ¿verdad? La otra distancia, 6,25. 1,25 lambdas, ¿verdad? Aquí está abierto. ¿Esta distancia cuánto es? Esto creo que es lambda cuarto. Y acá 8 más 17. Ya. Que aquí hay un sucio aquí en el... Exactamente. 8 más 17 son 25. Entonces la línea completa es 5 lambdas. Por supuesto, la impedancia de entrada, 1, es igual a 50 ohmios. Impedancia de entrada 2, igual a 50 ohmios. Y la impedancia Z sub 0,1 igual a Z sub 0,2 igual a Z sub 0,3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué es lo lógico? Bueno, empezar a calcular. Pero, en este caso, este es otro de esos casos en que hay que chequear primero los circuitos particulares que podría haber allí. ¿Qué puede observarse? ¿Qué observan allí? Que hay un abierto, una línea en el medio ahí, en lambda cuartos, ¿verdad? ¿Y eso qué implicaciones tiene? Ajá, que esta línea no se toma en cuenta. No tomamos en cuenta esta línea. No, ¿verdad? ¿Todos opinan lo mismo? No, aquí en realidad es un circuito abierto. Pero cuando trasladamos lambda cuartos, ¿qué se observa aquí? Ese es un caso particular que teníamos que vimos en la clase pasada.
la impedancia de entrada de esa línea es nula. En otras palabras, tenemos un cortocircuito aquí. Cuando tenemos un abierto y aquí la distancia es lambda cuarto, acá tenemos un cortocircuito. Entonces, bueno, la pregunta original, que ya puede resultar ya un poco obvia, ¿no? ¿Cómo se verá este televisor? ¿Llegará algo de potencia aquí? No llega potencia. Entonces, la señal se pierde acá. Aquí hay un cortocircuito. Y todo por culpa de la longitud del cable. Exactamente, por la longitud del cable y por dejarlo abierto. No, claro, pero o sea, si yo dejo el cable abierto, pero tiene 1 metro más, ¿no pasa eso? No pasa eso, exactamente. Así como lo dices tú. Sí. Comprar cables de 3.42. No, saberlo cortar. Cortarlo exactamente donde es, pues. Hay que cortarlo exactamente donde es, porque si no, se echa a perder. Y claro, entonces, bueno, imagínate, este televisor no ve nada. Pero mueve la antena. Mueve la antena, pero nada, no hay manera de que llegue la señal. Ahora, en este televisor, ¿qué se verá? Fíjense, este 1.25 en realidad es 5 cuartos de lambda. Ponerlo así más bonito, pues. Entonces, fíjense esto. Aquí tenemos un abierto. Eso produce un corto aquí, un cortocircuito. En paralelo con esta línea, sigue siendo un cortocircuito. De aquí tenemos un cortocircuito y acá hay 5 cuartos de lambda. ¿Qué se verá en la entrada de esta línea? Ajá, por acá me dicen un abierto, un infinito. ¿Todos lo ven? 5 cuartos es lambda más lambda cuartos. Entonces, en este punto lo que se ve es un abierto de esta línea. O sea que esta impedancia aquí es infinita. Entonces, en realidad, la potencia de la antena, todita se está yendo hacia este televisor. Porque por acá no hay transmisión de potencia, ni hay impedancia. ¿Ven la cosa? Exactamente. Exactamente. En este cuarto no se va a ver televisión. Eliminando el televisor que con lo que quitaron allí, entonces le quitaron señal al otro. Muchachos, si ustedes como ingenieros, así con un mínimo costo, así con una cuestión de mínimo costo, ¿cómo arreglan ese problema? Sin prácticamente alterando el circuito en un solo detalle, sin tener que hacer mayor cosa. Ajá, una manera es quitar los cables del abierto, pero todavía, por eso puede involucrar, no sé, sacar el cable de la tubería, o no sé, ese es el detalle. Si colocamos esto en corto, ¿qué se ve acá? Un abierto aquí y todo se ve otra vez. No. Aquí habría, si aquí colocamos un corto, esta línea se convierte en un abierto y deja de influir. Entonces la potencia prácticamente se dividiría en dos, porque aquí la impedancia de entrada sería 50 ohmios y aquí también 50 ohmios. Y listo. Así se soluciona el problema. Entonces, bueno, ya tienen bastante para practicar.
Entonces, bueno, muchachos, yo les recomiendo entonces que hagan los problemas de la guía de la profesora Trina y del profesor Nelson Vázquez. Practiquen este fin de semana, que ya tenemos bastante para practicar. Entonces nos veríamos el miércoles.